Bienvenidas, bienvenidos. Soy Sebastián Friedman, coordinador general del área de personas mayores de la AMIA. Es un placer recibirlos y acompañarlos por esta capacitación. Hoy ofrecemos la capacitación Cómo comunicarse con personas mayores con demencia, introducción al método de validación de FAIL. Este espacio está organizado desde AMIA, en conjunto con la Asociación Civil El Faro. La presentación va a estar a cargo de la licenciada Viviana Vilesker, quien es psicoterapeuta y presidenta de la Asociación Civil El Faro. Agradecemos a todos ustedes por aceptar la invitación en este momento con nosotros. Sabemos que se han inscrito asistentes gerontológicos, familiares que están cuidando a personas mayores con demencias, y también colegas y amigos del mundo gerontológico. Así que a todos y a todas sean bienvenidos. Bueno, vamos entonces. Perdón, pero nos quedamos sin internet acá Me parece que se interrumpió. No sabía si era yo o eran ustedes. No, nos quedamos sin internet. Ya retomo. Bueno. Si querés seguir vos, Viviana. Bueno, ¿te parece que comience, Tamara? Dale. Bueno. Lo que voy a necesitar es si me habilitas a compartir pantalla, así enseguidita Listo. puedo subir el material. Bueno, ante todo, buenas tardes o buenas noches o buenos días, desde donde sea que se estén conectando. La verdad que es una alegría, un placer enorme y un honor poder compartir este encuentro con ustedes. Quiero agradecer a Sebastián, a Tamara, a toda la gestión que siempre sabemos que es necesaria para poder llegar a esta posibilidad de encontrarnos hoy. Como anticipó antes Sebastián, yo soy miembro fundadora de El Faro. Les quiero contar muy brevemente de qué trata la asociación para después entrar en nuestro tema de hoy. Voy a compartir la pantalla solo para que me puedan acompañar un poquito en esto que les voy contando. Perdón. Apreté el botón que no tenía que apretar. Ahí estamos. El Faro es una asociación civil que tiene ya 14 años de vida, que fue fundada con el propósito fundamental de ofrecer un espacio para crear comunidad en torno a todos los temas que tienen que ver con el final o las etapas finales de la vida de las personas. Es por eso que nos dedicamos, por un lado, a brindar capacitación profesional en una metodología propia que hemos desarrollado, que tiene, por un lado, un eje que apunta al desarrollo personal de quienes se capacitan, y por otro lado, un eje en el que se brindan recursos que han sido probados y que son aplicables en el acompañamiento en fin de vida. Hablar de fin de vida es un concepto amplísimo que espero que en el desarrollo de esta charla se pueda ampliar. Básicamente, cuando hablamos de fin de vida, hablamos de toda situación que conecte con la finitud, que puede ser avanzada, puede ser por una enfermedad, que abarca no solo a la persona que está transitando el proceso, sino que también al entorno significativo. Por eso es que también tenemos un área de acompañamiento, como pueden ver aquí en esta diapositiva,
Y cuando hablamos de acompañamiento nos referimos a todo lo que tiene que ver con la preparación anticipada y consciente de lo que es fin de vida, que puede llevar un tiempo breve o puede llevar un tiempo prolongado. Acompañamos a la persona, pero también a su entorno familiar, amigos, cuidadores, incluso profesionales. También acompañamos a familiares de personas mayores con demencia, que es nuestro tema específico de hoy, que luego por supuesto aclararé un poquito más, y a personas en duelo, es decir, también posterior al fallecimiento tenemos un espacio de acompañamiento grupal a personas en duelo. Y como dije antes, la intención o la misión inicial del Faro ha sido y sigue siendo la de crear comunidad a través de propuestas que abarcan distintos temas, como talleres de lectura, talleres de cine-debate, el arte en general, a través de la literatura, a través del cine, a través de la música, nos brinda innumerables obras que nos permiten acercarnos a estos temas y comprobar cómo a través del aporte artístico también podemos conectarnos con estas temáticas. Realizamos un Dead Café. El Dead Café es un encuentro en el que si es presencial se comparte una merienda, si es virtual no, en el que se conversa libremente sobre temas relacionados con la finitud, fin de vida, sufrimiento, desafíos del acompañamiento, etc. Y también hacemos innumerables conversatorios. En general, en términos generales, lo que nos interesa sobremanera es que las personas que se acercan puedan encontrar dentro de las diferentes propuestas que ofrecemos algo, si no todo, de lo que están buscando. Y tenemos la firme convicción de que es necesario desarrollar una cultura de acompañamiento. ¿Esto qué quiere decir? Una cultura en donde las personas, los miembros de la sociedad, se reconozcan interdependientes. Si bien se pondera, y lo hacemos nosotros también, el desarrollo personal, el desarrollo individual, el camino y la búsqueda de cada persona como algo único e irrepetible, también sabemos y confiamos que el hecho de congregarnos en comunidad, el hecho de reunirnos con pares, con otros, suma a ese crecimiento personal y finalmente desarrolla un clima social, un clima comunitario que propicia el bienestar, la salud y el buen vivir, donde la muerte o el final de vida puedan ser abordados justamente con sabiduría, con recursos adecuados. Esa es nuestra misión y nuestra intención. Y de ahí también un poco nuestro nombre. El faro es una metáfora, de alguna manera, de una estructura que sabe iluminar, que puede orientar a las personas, a los viajeros, en este caso, viajeros de la vida, que somos todos. Hoy el encuentro que nos convoca nos invita a enfocarnos en un área del acompañamiento, que es el acompañamiento a la persona con demencia. En honor a este encuentro, quisiera también compartirles una frase que me parece muy bella. Aquí va. Es una frase de Martin Buber, que fíjense lo que dice. Cada persona representa algo nuevo, algo que nunca antes existió, algo original y único. Y está llamada precisamente a cumplir esa misión única. Si hubiese habido otro igual, no hubiera sido necesario que existiera. Elegí este texto como introducción a lo que vamos a compartir hoy, dado que poder abordar la relación, la comunicación con una persona con demencia nos invita justamente a recordar que es ante todo una persona, ¿sí? Aunque parezca un juego de palabras, una persona con demencia es ante todo una persona con demencia. Y dado que estamos en una situación mundial
en donde, acorde a las estadísticas, día a día aumenta la cantidad de personas que son diagnosticadas con demencia, es importante que tengamos en cuenta esto como una problemática no solo personal, sino también social, en la cual es realmente imperioso que podamos prepararnos, que podamos comprender esta situación y producir respuestas adecuadas, de manera que las personas que conviven con demencia, el entorno que convive con la persona con demencia, se sienta incluida en la comunidad en general. La familia, los cuidadores, incluso los profesionales de la salud. Para empezar, para ubicarnos un poco en este mapa, les voy a compartir una imagen que es un principio de mapa en relación al mundo, al amplísimo mundo Cuando se habla de demencia, se habla de algo así como un gran paraguas, de ahí las formas de este dibujo, dentro del cual están incluidas diferentes formas que adopta la demencia. Como podrán observar, Alzheimer está escrito con letra bastante grande, y esto no es casual, porque casi el 70% de las demencias son por Alzheimer. Entonces, el Alzheimer es un tipo de demencia y comparte el espacio de las demencias con otros tipos de demencia, con la demencia vascular, con la demencia de cuerpos de Lewy, con las demencias que se producen en los estadios avanzados de Parkinson y otras enfermedades, con la demencia frontotemporal. Ahora, fíjense, se calcula, y esto es más que nada estadística, que un 30% de las personas que han cuidado, tanto profesional como familiarmente, a personas con demencia a lo largo del tiempo y hasta llegar a fin de vida, se calcula que un 30% manifiesta haber desarrollado dificultades importantes en su salud, es decir, haber quedado afectadas posteriormente a ese acompañamiento. Comparativamente, aquellas personas que han acompañado a familiares en fin de vida que tuvieron otras dolencias, otras enfermedades, no así demencias, se calcula que alrededor de un 15% manifiestan haber quedado afectados de un modo importante. Estamos hablando de una diferencia realmente significativa. ¿Por qué planteo esto? Porque quiero destacar la importancia que tiene encontrar caminos saludables, tanto para la persona como para el cuidador familiar o profesional que se encuentra acompañando esta situación. Por supuesto que estoy hablando del autocuidado, pero también estoy hablando de vías de comunicación, de técnicas que habiliten, que den un sentido de potencia en ese atender, que den una garantía de que es posible hacer ese acompañamiento y prevenir el desgaste de la impotencia, de la frustración, incluso del abandono de la persona. Hoy vamos a hablar de validación, y validación es uno de muchos métodos no farmacológicos para el acompañamiento de una persona con demencia. Quiero plantear como pregunta guía para este encuentro lo que en realidad nos convoca cuando recibimos un diagnóstico, cuando sabemos que vamos a acompañar a una familia que está en los estadios iniciales y está bajo ese impacto fuerte de haber recibido esta o intuye que se viene un gran cambio vida, en la organización, en la distribución de los recursos económicos, en el abordaje y en el impacto emocional que va a tener esta nueva realidad. Una pregunta guía es, ¿cómo nos podemos preparar o cómo sería adecuado prepararse para encarar esto de un modo que, como yo decía antes, la posibilidad de la anticipación, la planificación anticipada, esté al servicio del bienestar mayor de todas las personas? ¿Cómo se puede encontrar un camino en el cual se tengan en cuenta las necesidades
personales de la persona con demencia, sin que eso haga mella en la calidad de vida de los cuidadores o de los familiares. Aquí tenemos un principio de respuesta, porque validación se propone como un método centrado en la persona, y más específicamente en las necesidades de la y de las personas, no solo de la persona con demencia, sino también del entorno significativo. Inspirados en esta frase de Buber, es un método centrado en la singularidad de la persona que se va a acompañar. Les voy a contar un poco de la historia de validación para ir entrando en el tema más específico de hoy. Y para eso les voy a contar acerca de su creadora. Esta es supongo que están viendo mi pantalla. Sí, perfecto. Gracias, Tamara. Esta es Naomi Feil. Naomi Feil es la creadora de este método. Actualmente tiene 90 años, acaba de cumplir 90 años y se ha hecho un muy bonito homenaje a su trayectoria. Ella nació en Alemania y a la edad de 4 años, en el año 1934, o sea, entre guerras, sus padres emigraron a los Estados Unidos. Se dio la situación en la cual sus padres, ambos, trabajaban en un hogar de ancianos en la ciudad de Cleveland, en el estado de Ohio, en Estados Unidos. Su padre era el administrador de esta residencia, la residencia Montefiore, y su madre era la jefa del Departamento de Servicios Sociales. Naomi cuenta en su autobiografía que las personas mayores eran sus vecinos y sus amigos, incluso sus compañeros de juego durante su infancia. Es decir, que ella creció rodeada del entorno, naturalizada, la comunicación con personas mayores, y así fue como pudo cultivar una suerte de visión única respecto de estas personas, particularmente aquellos que presentaban deterioro cognitivo importante. Como adulta, Naomi se forma en psicología y en trabajo social, y una vez que se gradúa, vuelve a la residencia en la que ejercen sus padres, y entre el año, se ha calculado más o menos, 1963 y 1980, empieza a desarrollar su propia metodología. Su relato nos comenta que ella en una primera instancia, por supuesto, pone en práctica todos los recursos que había aprendido en su formación académica y también los coteja con su propia intuición y con su propio camino personal y empieza a cuestionar de un modo importante esa metodología. Básicamente lo que Naomi cuestiona son 3 puntos que van a formar la base de su método propio, de su método de validación. Por un lado, ella cuestiona de un modo importante la insistencia de muchos métodos en mantener a toda costa a la persona orientada hacia la realidad, cuando ya se hace evidente que eso no es posible por el avance del deterioro neurológico. Esto ella lo cuestiona y al respecto desarrolla otro camino técnico que luego voy a aclarar. El otro cuestionamiento que Naomi hace es acerca de la tendencia a intentar distraer a la persona con demencia cuando presenta alguna situación emocional intensa, un enojo, un llanto, tristeza, o cuando insiste, me quiero ir a mi casa, tengo que ir a darle de comer a los niños, tengo que ir a trabajar. Ella cuestiona el recurso de la distracción como una manera de abordar estas conductas manifiestas. Y por último, lo que cuestiona es lo que ella llama
el mentir, que tiene que ver con hacerle creer a la persona que eso que está diciendo lo vamos a hacer. Como por ejemplo, me quiero ir a mi casa, sí, quédate tranquila, en un ratito vamos a ir a tu casa, cuando eso no es cierto y no va a suceder. ¿Por qué cuestiona todo esto, Naomi? Porque ella considera, primero, que no es digno tratar a la persona de esta manera, cuando en última instancia no sabemos con absoluta certeza si en el fondo de su conciencia no hay algún registro de lo que es cierto y verdadero. Entonces, en honor a esa incertidumbre, Naomi plantea no apelar a estos recursos. Y en todo caso, y acá gran aporte que ella hace a través de su método, encontrar un modo de comunicación que permita ingresar al mundo interno de la persona con demencia y desde allí hacer contacto para tratar de detectar de qué se trata lo que la persona está diciendo, qué es lo que está necesitando, qué es lo que quiere expresar a través de la conducta, a través de la palabra, a través del movimiento. Esto es como para darles a ustedes unas primeras ideas que luego espero te vayan aclarando un poquito más con lo que vaya desarrollando. Entonces, para empezar a comprender qué es validación, validación lo podemos ver de esta manera. Fíjense. Podemos ver a validación en esta suerte de triángulo, en donde tenemos, por un lado, una actitud básica o lo que podríamos llamar una ética que sostiene esta metodología. Es la ética de la atención centrada en la persona, en donde el practicante de validación trae al encuentro su integridad y su honestidad consigo mismo, en un clima de respeto, en donde va a presentar ante todo una empatía emocional, es decir, un genuino interés por captar el estado emocional de la persona con demencia, con una ausencia de juicio respecto de lo que está diciendo, haciendo la persona con demencia. Este sería el vértice de la ética de validación. Luego, validación presenta un sustento teórico. Un sustento teórico que está presentado a través de ciertos principios guía, que enseguidita les voy a comentar. Un sustento teórico en relación a cuáles son los objetivos de validación, que enseguida voy a compartir con ustedes, y una comprensión de qué trata el proceso general del envejecer y el proceso particular del envejecimiento con demencia. Naomi se apoya en teóricos importantes del desarrollo del ser humano, como Erik Erikson y Abraham Maslow, como grandes aportes teóricos. Erik Erikson en cuanto al desarrollo evolutivo de la persona, que permite comprender la conducta de la persona, y Abraham Maslow como aporte teórico a las necesidades de la persona. Ambos, tanto Erik Erikson como Abraham Maslow, brindan mapas para podernos estar en este mundo interno de la persona con demencia. De este triángulo son las técnicas, que enseguidita voy a comentar, en donde en este rubro, en el rubro de las técnicas, por un lado vamos a encontrar las técnicas para el practicante, cómo el practicante se prepara para ingresar al espacio del contacto y de la comunicación, y luego las técnicas de comunicación directa. Y acá vamos a encontrar tanto técnicas verbales como no verbales. Les muestro aquí los objetivos de validación. ¿A qué apunta la práctica de validación? Como verán, es una lista larga y tiene diferentes matices. Por un lado, apunta a lograr, en la medida de lo posible, por supuesto, mantener a las personas en su casa. Se calcula que el 80% de las personas, cuando se les pregunta ¿dónde te gustaría
estar en los últimos años de tu vida, el 80% de las personas dicen, en mi casa. Sin embargo, la realidad es que no siempre esto se cumple, por diferentes motivos, por supuesto. Entonces, uno de los objetivos de validación es honrar ese deseo que muchas personas manifiestan de mantenerse en sus domicilios el mayor tiempo posible. Restaurar la autoestima. Esto se desprende de lo que les comentaba antes, del clima de respeto que propicia validación, siempre teniendo en cuenta este concepto de Buber de que cada persona es única y singular y tiene una misión a cumplir en esta vida. La reducción del estrés, y acá deberíamos incluir a todos los involucrados en una situación de acompañamiento, a la persona con demencia y para el entorno. Darle un sentido al vivir. Validación propone encontrar aquello que aqueja a la persona, lograr encontrar el origen, el núcleo de su sufrimiento y darle, a través de las diferentes técnicas, la oportunidad de restaurar aquel equilibrio perdido, hasta donde se pueda, por supuesto, en un código que sea accesible para la persona con demencia. Del mismo modo, trabajar asuntos pendientes. Aquí el enfoque teórico de Erik Erikson es un gran aporte porque nos orienta para tratar de comprender cómo ha sido la vida de esta persona, la biografía. Muchas veces podemos recurrir, por supuesto, a la familia que conoce los datos de esa persona, cuando la misma persona no nos puede informar. Y aún así, aún teniendo escasa información, la teoría de Erik Erikson nos permite hacernos algunas hipótesis respecto de cuáles son los asuntos pendientes de la persona. Naomi Feil plantea que una persona con demencia, igual que una persona que no tiene demencia, en el final de su vida, lleve el tiempo que lleve ese final, a resolver asuntos pendientes para poder llegar al final a su muerte en paz. Reducir el uso de fármacos y de ataduras, esto se desprende del alivio del estrés, esto se desprende del uso de técnicas que procuran el mayor bienestar posible, a partir de la comprensión de qué es lo que subyace a la conducta, a la expresión de la persona. Por supuesto, prevenir el avance del deterioro en la medida de lo posible, aumentar el bienestar, son las dos caras de la misma moneda, brindar paz y alegría a los cuidadores. Esto puede ser una frase, les puede parecer una frase, si se quiere, ilusoria o romántica, y sin embargo es concreta. Las personas que han conocido esta metodología, que la han introducido en el acompañamiento a ese familiar, dan testimonio de sentirse en paz, de llegar a disfrutar momentos de encuentro. Y por supuesto, desde lo técnico, ayudar a las familias y a los cuidadores a comunicarse con la persona desorientada. Sigo por acá. Validación tiene varios principios y me quiero detener en estos dos porque son fundamentales para poder comprender luego el desarrollo técnico. El primero de estos principios, que Naomi lo considera el principio con mayúscula, dice: todo lo que una persona con demencia dice y hace tiene sentido. Esta es una frase que vale la pena que contemplemos y que alojemos dentro nuestro. Todo lo que dice y hace una persona con demencia tiene sentido en un contexto íntimo que no conocemos. Y es nuestra tarea, aquellos que acompañamos a las personas con demencia, sean nuestros familiares, sean nuestros consultantes, nuestros pacientes, hacernos hipótesis respecto de cuál puede ser ese contexto que le da sentido a la conducta o a la expresión verbal de la persona con demencia. Esto contrarresta, de alguna manera, la tendencia a patologizar de un modo inmediato la conducta o la expresión verbal de la persona con demencia. Y el segundo principio que Naomi también plantea como básico y fundamental de comprender y de incorporar
es que todo lo que una persona con demencia dice o hace está orientado a satisfacer sus necesidades. Aquí es donde el trabajo de Abraham Maslow, con su famosa jerarquía de las necesidades, como un mapa, nos orienta. Naomi dice una y otra vez, todos los humanos necesitamos amor, apoyo, contención, sentirnos productivos o útiles y expresar nuestras emociones. Y este es el lugar en donde una persona con demencia es ante todo una persona. Entonces, el desafío es poder, a través de la comunicación, a través de la observación, comprender de qué trata la expresión emocional y darle a la persona la oportunidad, los elementos, el clima adecuado para que la satisfacción de sus necesidades se realice de un modo razonable y óptimo. ¿Cómo se aplica validación? Quiero en este punto darles la mayor cantidad de información posible para que ustedes tengan una idea. Validación propone, obviamente, técnicas básicas que se van a adecuar a la etapa, al estadio, a la fase de desarrollo de la demencia. No se van a utilizar las mismas técnicas todo el tiempo. En términos generales, las técnicas de validación se apoyan en la importancia del contacto visual, el tono de voz con el que se expresa el practicante de validación, el contacto corporal, el diálogo, obviamente, la comunicación verbal y la música. El contacto visual tiene que ver con la importancia de estar a la altura de la persona. Entonces, cuando trabajamos desde validación, vamos a ubicar nuestra posición de manera que estemos realmente en la posibilidad del contacto visual. No vamos a estar a un costado, no vamos a estar de pie, vamos a estar a la altura de la persona. El tono de voz es un gran tema en validación, porque el tono de voz se va a utilizar para acompasar el tono de voz de la persona con la que estamos dialogando, especialmente en los primeros estadios donde hay posibilidad de expresión verbal. Entonces, se va a adecuar el tono de voz del practicante al tono de voz de la persona, pero también se va a utilizar el tono de voz para enfatizar algunos aspectos de la comunicación. Por ejemplo, si una persona está enojada, podemos utilizar el tono de voz para mostrar que estamos captando ese enojo, poniendo un tono de voz que ilustre ese estado emocional. O sea que el tono de voz va a ser un recurso de contacto con la persona a través del cual les vamos a estar emanando nuestra intención de hacer empatía emocional, es decir, captar el estado emocional que la persona está en ese momento presentando. Corporal es otro gran capítulo y tiene diferentes momentos y se va regulando de acuerdo a las etapas y también de acuerdo a cada persona, ¿sí? El contacto corporal tiene que ver con tomar las manos, acariciar el rostro, acariciar la cabeza, abrazar a la persona, siempre, por supuesto, con un cuidado extremo de observación para poder detectar hasta dónde la persona lo permite, lo habilita y realmente lo siente como seguro, ¿sí? El diálogo. Bueno, aquí entramos en un mundo muy amplio, porque también acorde a las etapas es que se van a proponer diferentes maneras de comunicación. Enseguida lo voy a ampliar esto. Y la música. La música es un recurso fundamental, el canto especialmente, porque lo que se trata es de hacer contacto emocional. Y sabemos que la música, la memoria musical, no se pierde tanto como se pierde a veces la memoria fáctica. Conocer de la biografía de la persona aquella música que le es significativa, que puede ser música
nativa, puede ser, en nuestro caso, por ejemplo, en nuestro país podría ser un tango, un bolero, una canción patria, una canción religiosa, una canción en el idioma original de la familia, de la cultura de la persona. Es una manera de acceder al mundo emocional de la persona. Para que ustedes tengan una idea de cómo todo esto que acabo de decir se organiza y se articula, los voy a invitar a que compartamos un muy cortito video en el cual ustedes van a poder observar a Naomi Feil, interactuando con una mujer que ya está en un estadio avanzado. Ella lo va a explicar en el video. Y luego, a partir de esto, voy a poder comentar con un poco más de detalle con ustedes todo lo que vemos ahí, que resume un poco este listado de técnicas que acabo de compartirles. Entonces, si me dan un segundito. Ahí vamos. Perdón, creo que... Tamara, te pido en esto que me ayudes. Yo tengo que compartir sonido, ¿verdad? Está puesto porque me salió directo compartir pantalla. Cuando pones compartir pantalla, abajo, Ahora ahí lo vi, perdón. cliquearlo. Bien. Aquí vamos. La invitación que les voy a hacer es a que observen con el mayor detalle posible. Es un video que dura apenas casi 6 minutos. Está explicado lo que está sucediendo y a la vez los invito a que presten la mayor atención para captar esto que después también nos va a permitir intercambiar si es que surgen preguntas. Aquí vamos. When people are very old and deteriorated and no one enters their world and they're just sitting there, they will withdraw inward more and more. And their desperate need for connection is all now inside. And if a person is all alone, even if they're very, very deteriorated, there's a longing for this kind of closeness. Mrs. Wilson? Hello. You want me to sit? Can you see me good? Gladys Wilson is a wonderful example of a person who is in the phase of repetitive motion, where people use movements, repetitive movements, because they don't have any more speech or very little speech, but they have human needs that need to be expressed. You're crying. Crying, you have a tear right here in your face. You have a little pain. You don't want me to touch you. You're very sad. Can you see me? Is it scary? Are you afraid? And if this person sits with their eyes closed, rocking back and forth, and maybe there's a tear coming down, there's a need there. Here. There's a little tear that's coming out. Do you feel it? You feel a little tear? If you gently use touch, and I touched Gladys Wilson with the fingertips right here on the cheek, is where the mother usually touches a child. If you touch an infant there, it looks up, and every cell remembers where it was touched by the mother. And often that person knows, even if they can't say a word at that moment, they won't talk, or they don't want to talk, but there's a communication. And that person is no longer alone. Can you let me in a little bit? You think? Just a little? You think I could be with you and Jesus for a minute? Jesus loves me.
I know the Bible tells me so. I used music because when speech is gone, music, especially with Gladys Wilson, it was religious music because there's emotion tied to it and safety tied to it. So I used her old church songs. Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. What I did was, when she moved, I moved with her. And when I was singing, because she didn't sing with me, so I matched the intensity of my voice to the intensity of her movement. And pretty soon, for a split second, we became one person. Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. So at one point, when she got very quiet and very peaceful, and my voice became very quiet as hers and very peaceful, and my breathing slowed to her breathing, she pulled me to her, and I moved with her. And for her, at that moment, I believe I was a symbol of her mom. Can you open your eyes now? Do you see me? Feel safe and warm? Yes? Can you sing with me? He's got the whole world in his hands. 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 He's got the mothers and the fathers. He's got the mothers and the fathers in his hand. He's got the mothers and the fathers in his hand. He's got the whole world in his hand. The breakthrough doesn't happen every time. The person will not always open their eyes and look at you. But if you keep trying and you keep centering yourself and really look at that person and really mirror their movements, maybe not this time, but the next time you come, you'll have a communication. You feel safe. You feel safe? Yeah. With Jesus? Yeah. And me? Así es, Alejandra. Es maravilloso y les voy a confesar que aun cuando ya lo he visto innumerables veces, siempre me conmueve, siempre. ¿Y qué es lo que pudimos ver acá? ¿Qué es lo que pudimos observar? Algo de lo que les venía comentando. Es realmente conmovedor. Naomi hace contacto visual. Naomi adecúa la distancia a lo que en este caso Gladys Wilson le habilita. Se acerca y se aleja acorde a lo que percibe como señales claras. Acomoda el tono de su voz, el movimiento, a lo que Gladys también habilita. Utiliza la música, el canto que sabe que es significativo en la biografía, las canciones de la iglesia en este caso. Habla de Jesús porque sabe que es significativo en la vida de ella, no porque Naomi traiga esto, sino porque sabe de su mundo interno, y finalmente logra esta conexión. Logra esta conexión en breves minutos, que como ella bien dice, se requiere constancia, perseverancia y repetición para poder lograr esto. Y lo que está haciendo es brindar un espacio seguro, un espacio digno, para poder hacer una conexión y que esta persona, retraída en su comienzo, hacia adentro, aislada y tal vez sufriente,
pueda sentirse acompañada. Validación no va a curar la demencia de la persona, no es ese el propósito, sino que básicamente va a ser brindarle esa presencia aliviante, esa presencia respetuosa que va a garantizar tanto para el que la practica como para el que la recibe, un espacio de confianza. Y esto es invalorable. Entonces, retomando un poco lo que vimos acá, y para ampliar un poco, les decía yo que la comunicación y los recursos técnicos de validación se van a adecuar a las etapas que va recorriendo la persona. Entonces, sabemos que en una primera, estoy de acuerdo con todo lo que están escribiendo en el chat, solo que no lo repito para poder avanzar, pero es así, aporta seguridad, confianza, conexión, comunidad. Sí, es así, gracias. Pensemos o tratemos de enfocarnos en una primera etapa, en una etapa en donde muchas veces nos vamos a encontrar con que la persona está tensa, sabe que algo está pasando, importantes, desorientaciones significativas, tal vez tiene o todavía no un diagnóstico y se encuentra por momentos bien orientada hacia la realidad y por momentos confundida, no recuerda qué día es hoy, no recuerda qué hizo ayer, no sabe dónde están sus objetos de uso cotidiano. Entonces, en esta etapa, que es la primera de las etapas, nos vamos a acercar teniendo muy en cuenta esta vivencia que probablemente tiene la persona y vamos a hacer preguntas amplias, porque en general las personas en esta primera etapa pueden hablar, incluso pueden leer o pueden escribir, o sea que tenemos la posibilidad de la comunicación verbal, aunque haya lagunas o aunque haya algún momento de confusión. Y básicamente lo que vamos a hacer desde validación es hacer preguntas como cómo o qué o cuándo. Lo que vamos a evitar es preguntar por qué. ¿Por qué vamos a evitar preguntar por qué? Porque queremos de alguna manera cuidar ese espacio donde la persona no quiere o no puede todavía reflexionar sobre lo que le está pasando, porque tiene temor, porque necesita todavía protegerse, no le resulta fácil admitir lo que está sucediendo. Entonces vamos a tener una conversación para clarificar, para ampliar información, siempre en este espíritu empático, de interés hacia lo que la persona está viviendo. Cuando avanza el proceso de deterioro y muchas veces los sentidos empiezan, que ya por el propio proceso de envejecimiento puede haber una dificultad con la vista, con el oído, con la movilidad, pero también sabemos que con el avance se va a producir un mayor deterioro de la capacidad cognitiva, van a faltar palabras, va a haber dificultad para realizar actividades cotidianas prácticas, como vestirse, como comer, como bañarse. Puede empezar a aparecer una dificultad para reconocer a las personas o recordar el nombre de las personas. Aquí sí vamos a tener, en términos generales, una mayor habilitación para ingresar en el mundo emocional y tratar de poner en palabras, si es que la persona no lo puede hacer, lo que captamos como un estado emocional. Vieron que Naomi pone ella en palabras si estás triste, si tenés miedo, pero a partir de lo que percibe. No es una interpretación, es un poner en palabras, está viendo una lágrima, está viendo una distancia, un alejamiento, pone en palabras. Esto es para transmitirle a la persona el mensaje. Te veo, capto o intento captar lo que te está pasando y pregunto, ¿sí? ¿Tenés miedo? ¿Estás triste? No asevero. No es mi verdad, es la verdad emocional a la que estoy validando. Cuando avanza y ya la capacidad de expresión verbal se declina de un modo irreversible y lo que aparece es más el movimiento, ese movimiento repetitivo, esos sonidos que no siempre se sabe muy bien a qué se refieren,
o no se entiende muy bien el lenguaje, o aparecen palabras nuevas, que son como mezcla de palabras que muchas veces no logramos comprender, ahí es donde el movimiento nuestro va a acompañar a la persona. El contacto físico, como hizo Naomi con acariciar las mejillas. Hay varias técnicas de contacto en la parte del frente del rostro, en la parte de atrás de la cabeza, todas con una intención de generar contacto, de hacerle saber a la persona, acá estoy presente, me interesa lo que te está sucediendo. Y desde este lugar también vamos a poder alojar todas las expresiones emocionales, los enojos intensos, los llantos, los gritos, que sabemos que muchas veces no podemos exactamente darnos cuenta de qué se tratan, pero podemos con nuestra presencia y con nuestro intento de acercarnos, alojar y darle un lugar a eso. Porque si estamos percibiendo a una persona que no puede hablar, pero se está expresando, acá es donde nos vamos a hacer estas preguntas. ¿Cuál será la necesidad que esta persona está intentando satisfacer? ¿Se siente sola? ¿Está buscando conexión? ¿Necesita descargar angustia? ¿De qué manera podemos facilitarle la expresión de esa emoción en lugar de inhibirla, en lugar de interpretarla? Esto es decir, a favor de la expresión emocional, que es el acto más compasivo que podemos imaginar tener hacia una persona con la que pretendemos comunicarnos. Si nos encontramos ya en un estadio final, en donde la persona está absolutamente recluida, incluso corporalmente, en donde casi no abre los ojos, o tal vez ya no ve, en donde puede estar la mayor parte del tiempo en posición fetal o semifetal, ahí vamos a utilizar el contacto, el canto, como les decía recién, la presencia silenciosa, la lectura de algún texto que sepamos o que hayamos averiguado que es significativo para la persona, un rezo, una oración. Es una presencia validante a la medida de lo que la persona necesita y está en condiciones de recibir, por supuesto. Para que ustedes tengan también como una idea general de lo que trata esto, cuando hablamos de la actitud, también hay gran lugar para la variación. Una persona no va a estar siempre en el mismo estadio. Entonces, forma parte de la actitud validante la flexibilidad para poder adecuarse a lo que la persona presenta. Y en términos, podría decir, prácticos y a la vez ejecutivos de esta metodología, siempre se sugiere que el encuentro validante se repita con frecuencia. Entonces, si un cuidador, o un cuidador domiciliario o un cuidador familiar que conoce esta técnica, la puede practicar varias veces por día, unos minutos, no es necesario destinar horas a esto. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, una recomendación que se suele hacer de validación es que esta práctica se ejecute de 4 a 6 veces por día durante 5 minutos. La idea es que esto genere una suerte de rutina, de hábito, de surco, que empieza a estar presente más allá de la capacidad cognitiva de la persona, de reconocer con quién está conversando o cómo se llama la persona, una frecuencia que va creando un clima. En mi práctica personal, en mi experiencia personal, esto funciona de esta manera. Las personas saben reconocer a quien los valida, aunque no tengan el nombre, aunque no recuerden exactamente cuándo la vieron por última vez, pero guardan una memoria emocional de la calidad de vínculo, del clima que se creó en los encuentros. Y este es el verdadero valor, el verdadero aporte de validación. Los efectos de la práctica de validación son acumulativos y se ven en el tiempo. No siempre en el corto plazo, como decía Naomi en el video, sino que en un mediano y en un largo plazo.
Lo que les quiero contar, como para ir cerrando y también darles a ustedes un tiempo, si es que hubiera alguna pregunta, alguna inquietud, es que en la Asociación Civil El Faro hemos firmado un convenio con el Instituto de Validación en Estados Unidos, que sigue estando en Cleveland, aunque Naomi está ya retirada, para poder enseñar aquí en Latinoamérica, en realidad, esta metodología. Nos hemos constituido en una organización autorizada por el Instituto de Validación para brindar esta capacitación. Les voy a mostrar para que tengan también, tal vez quieran quedarse ustedes con la información. Les quiero contar, aunque sea brevemente, en qué consiste el aprendizaje para que tengan un primer acercamiento. En este momento estamos brindando desde el Faro lo que se llama el entrenamiento práctico en validación. Es un entrenamiento que se extiende por 6 encuentros. Son 6 sábados por la tarde, en donde el primer encuentro es una sesión introductoria al método centrado en la persona. Luego son 3 sesiones o 3 encuentros de aprendizaje de las técnicas, no todas, porque es un entrenamiento introductorio a la metodología de validación, y luego los 2 últimos encuentros se comparte y se supervisan las prácticas que realizan las personas. ¿Cuál es el objetivo de este entrenamiento práctico? Aprender técnicas específicas de validación, tener un contexto, un marco de referencia para comprender las razones de las conductas de los mayores con demencia, poder empezar a cultivar o seguir cultivando la empatía, poder conectar con los mayores que ya están desorientados con mayor facilidad, y para poder generar una relación, nosotros lo llamamos salutogenética, que oriente hacia la salud, hacia el bienestar. En este momento estamos dando el entrenamiento en forma virtual, esperamos más adelante poder hacer ambas modalidades, virtual y presencial, se hacen por Zoom. El requisito fundamental es tener una computadora con un buen micrófono, con una buena conexión a internet. Y les dejo aquí las próximas fechas, por si quisieran, si se interesan en saber. El próximo entrenamiento va a ir del 5 de noviembre al 10 de diciembre, son 6 sábados de 15 a 19, y el siguiente nos vamos a enero, del 7 de enero al 11 de febrero. Les dejo aquí, si es que quieren tomar nota de los modos de contactarse con el Faro para lo que quieran averiguar. Por supuesto, todas las actividades que hacemos están todos muy bienvenidos a participar, y en particular, si están interesados en saber acerca de esta formación, nos escriben, que les vamos, ya sea por correo electrónico, a través de Instagram o por la misma página web, que van a tener más información para lo que necesiten, y ahí estaremos para responderles. Me gustaría, Tamara, si te parece, que nos demos un tiempo para preguntas, para comentarios. No llegué a leer todo lo que está en el chat, así que voy a hacer una repasada para saber si hay alguna pregunta, y si quieren ahora agregarla, por supuesto, muy bienvenido. Liliana, excelente Sí, la presentación. Ahí volví, ¿no? Gracias. Porque al inicio, perdón a Sí. todos, pero al inicio tuvimos un ¿Te corte de la fuiste? conectividad. Acá estamos siguiendo atentamente. Sí. Yo recuperé algunas consultas por el chat, ¿sí? Bien, contame. Ahí una de las personas preguntaba, ¿sí? O comentaba que a veces lograba entender y otras veces le era imposible entender lo que le estaba pasando a la persona mayor que está acompañando, y que esto generaba como alguna tensión en ella, ¿sí? En el que está cuidando, con una Sí. necesidad de poder entender todo, poder comprender todo lo que le está pasando a la persona mayor. Bueno, no siempre es posible comprender todo, pero si ingresamos al encuentro con una actitud de confianza en que lo que la persona dice o hace tiene sentido, ya vamos a tener la apertura para captar. Y a través de las distintas técnicas, alojar eso que estamos escuchando. Y cuando podemos
por ejemplo, captar una palabra, repetirla, reformular, es una de las técnicas verbales, ¿sí? Reformular lo que la persona dijo, aseverar que estamos escuchando, muchas veces eso ya permite que la persona repita lo que acaba de decir y nos va a dar un poquito más de información, y una vez más, un poquito más de información. No siempre vamos a entender todo y no debemos exigirnos entender todo. Lo importante es que estemos atentos, observando y haciendo las veces que podamos este tipo de intervención validante. Te estoy escuchando, capté esto. Sí. Luego, bueno, el cuestionamiento que hace el método, ¿no? A la orientación a la realidad, a la tendencia a intentar distraer y el mentir. Prácticas que uno ve en lo cotidiano, ¿no? Sí. A veces Sí. en residencias o por comentarios de cuidadores que están acompañando en domicilios. Esto es muy común. Y bueno, qué interesante la invitación del método a poder ubicarnos y posicionarnos desde otro lugar, ¿no? Poder Totalmente. conectarnos emocionalmente. Realmente muy, muy conmovedor, ¿no? El video ahí en ese sentido. Totalmente. Naomi insiste en que la tarea fundamental es la empatía emocional, ingresar al mundo interno de la persona, orientándonos dentro de ese mundo, que muchas veces nos llevará un tiempo descubrir, y estos abordajes que acabas de recordar, que ella cuestiona, lo que ella plantea en general es que funcionan a corto plazo y no funcionan a mediano y largo plazo, generan más angustia y la persona con demencia no confía en nosotros, si le mentimos, si la distraemos o, por supuesto, si insistimos en que haga lo que no puede. Muy interesante, perdón, yo fui tomando algunas notas, lo que comentabas del efecto acumulativo, ¿no? Sí. Cuando hay un vínculo que se va estableciendo y este vínculo se repite, ¿no? Cómo eso va generando efectos en la persona mayor con demencias, aunque no recuerde nuestro nombre, aunque le falte, ¿no? Cierta capacidad para poder entablar esa conversación que tenía previamente en su vida, de alguna manera registra que somos nosotros los que estamos validando, ¿no? Sí. Y que estamos vinculándonos desde el afecto, ¿no? Desde lo Exactamente. emocional. Sí. Eso realmente es interesante como concepto, ¿no? Y la práctica durante varios momentos del día de este método. Es así, Sebastián, porque lo que estamos mostrando es respeto. Me ha pasado muchas veces, muchas, de llegar a un encuentro para acompañar a una persona, darme cuenta con su mirada que en un principio no me reconoce, porque no me puede ubicar, pero en cuanto escucha mi voz o en cuanto me acerco, aflojar esa mirada. Y me acuerdo una señora que le decía al marido, ella es una buena persona, de mí, ¿no? A mí me alcanzaba eso, yo no necesitaba que recuerde mi nombre, yo se lo recordaba cada vez que llegaba, hola, ¿cómo estás? Soy Viviana. Pero esa frase, esa sonrisa, después de un segundo de ¿quién es? Ya está, para mí era suficiente, sí. Hay No sé, preguntas. Laura levantó la mano, no sé si se quiere habilitar el audio. Laura, estás con el micrófono apagado. No lo puedo, ahí está. Ahora sí, bueno, Sí, gracias. Laura. Mil gracias porque para mí es todo un mundo nuevo y fue muy claro y hice muchos apuntes. Yo tengo, lo digo rápido para no captar el tiempo, tengo a mi papá que empezó con un leve deterioro cognitivo, ahora está en una residencia, yo quisiera que esté en casa, pero por decisión familiar está ahí. Y me estoy haciendo amiga de las chicas que están ahí también. Y mi abuela acaba de cumplir 102 años, o sea que ella tiene también esto. Y mi pregunta es, ¿cómo lidiar con esta parte? Porque varias de las cosas que dijeron las hago naturalmente, pero cuando ellos refuerzan una idea que no es real, digamos, por ejemplo, si eso lo puse ahí o lo tenés vos, ¿cómo dialogar y que no se enojen? Porque en un momento se enojan, ¿no? ¿Cómo abordar esa parte, ¿no? Del enojo y llevarlos Sí. a una realidad si es que ellos están preguntando sobre algo específico? Lo que validación ofrece para una situación como la que estás diciendo son dos cuestiones en simultáneo, ¿sí? No pretender
confirmar o desmentir la verdad fáctica, ¿sí? ¿Se lo llevaron, no se lo llevaron? ¿Vas a trabajar, no vas a trabajar? No es por ahí. Vamos a tratar de captar algo así como el núcleo del contenido. Entonces, si una persona dice, está buscando algo y no lo encuentra, y se pone nerviosa, por supuesto, como cualquiera de nosotros se pondría nervioso cuando busca algo y no lo encuentra. Tengamos eso presente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No le vamos a decir, ¿pero dónde lo habrás puesto? ¿Pero dónde estará? ¿Querés que te ayude a buscarlo? Porque probablemente ese objeto no esté, o no exista, o esté más en la imaginación de la persona que en la realidad. ¿Pero qué vamos a hacer? Le vamos a preguntar acerca de ese objeto. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Cómo es? ¿Cómo llegó a vos? ¿Cuán importante es para vos? ¿Para qué lo usabas? ¿Quién te lo dio? ¿Hace mucho que lo tenés? ¿Ya lo habías perdido otra vez? Entonces, genero una conversación alrededor de eso, en donde no pongo en cuestionamiento si existe o no existe. Trato de captar el enojo, la molestia, la preocupación de la persona. ¿Te preocupa haberlo perdido? ¿Sí? ¿Qué te preocupa de haberlo perdido? Entonces, despacito voy entrando a la emoción, a lo que puede haber ahí de la emoción. La persona, voy a tomar tu ejemplo y lo voy a ampliar. La persona que dice, me tengo que ir a trabajar. Ábrame la puerta, me tengo que ir a trabajar. Tengo que ir a trabajar. Si la persona habla en presente, le hablo en presente. ¿En qué trabajas? ¿De qué trata tu trabajo? ¿Te gusta tu trabajo? ¿Siempre hiciste tu trabajo? ¿Cuándo fue que empezaste a hacer este trabajo? ¿Con quién trabajas? ¿Sí? Si me habla en pasado, le hablo en pasado. ¿Sí? Entonces, siempre me adecuo al estado de conciencia de la persona y despejo toda pretensión de orientación a la realidad. No lo confronto, no le diga, pero usted no trabaja más ahí. Eso duele, le duele a la persona. Porque si está creída que esa es la realidad y yo le digo, pero eso ya no es así, le estoy dando la peor noticia del día. Y no necesito agregarle dolor al dolor. Y además no le va a modificar la situación. Pero si alojo bajo la idea de que por alguna razón ir a trabajar es importante para esta persona, encontrar el objeto es importante para esta persona, quiero entender por qué y darle la posibilidad de que lo exprese. Esa sería, espero haberte respondido, más o menos la idea. Muchas gracias. Gracias, Viviana, gracias, sí, Laura. Sebastián. Viviana, vos comentabas en la presentación la importancia de transitar caminos saludables, tanto para la persona mayor como para quien está cuidando. Y Benjamín hace una pregunta sobre qué enfermedades manifiestan los cuidadores, ¿no? Los cuidadores, sí. Bueno, gran tema. Muchos cuidadores manifiestan lo que se conoce con el nombre de burnout, ¿sí? Quemarse, agotarse, claudicar en el trabajo, insomnio, por ejemplo, consumo de sustancias para poder sostener la situación, angustia, angustias profundas, enojos, maltrato, automaltrato, maltrato a la persona con demencia, ¿sí? Una sensación, por ejemplo, en los cuidadores profesionales, un paulatino desinterés por la tarea, ¿sí? Una anestesia en relación al entusiasmo que pudo haber estado al comienzo. Son muchas las consecuencias del desgaste para el cuidador. En la familia, ¿qué vemos? Alejamiento, abandono de la persona, desconexión emocional. Es muy frecuente que un familiar diga, ya no es mi mamá, o ya no es mi papá, o ya no es mi marido. ¿Sí? Ese ya no es, desde validación, lo tomamos para reformularlo y decir, es tu mamá, es tu papá, es tu mamá con demencia, es tu papá con demencia o tu esposa o tu esposo. ¿Sí? Porque ese ya no es la antesala de me desconecto. Y eso viene por cansancio, por impotencia, por frustración, por disgusto. ¿Sí? Y además, agrego algo, hay demencias que son breves en el tiempo. El Alzheimer es de las más prolongadas. Entonces, desde un diagnóstico hasta el fallecimiento de la persona, pueden pasar 15 años. 15 años de vida
de ese cuidador o de ese familiar. Y es muy importante que se pueda cuidar. Esa es la idea. Victoria, no sé si querés habilitarte el micrófono. Y después estaba Benjamín, sí. A ver si... Ahí está, ahí está. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Dos preguntas. En cuanto a los cuestionamientos de la fundadora de esta... De Naomi. Sí. El primero hablaba sobre insistir en... yo estoy trabajando y no pude prestar atención, pero me resultó muy, muy llamativo para poder entender eso. No sé Orientar si... hacia la realidad. orientar hacia la Confrontar realidad. con la realidad, sí. Bueno, esto me trajo digamos, a mi trabajo hace poquito tiempo que estoy, hace un mes que estoy los sábados con una señora con Alzheimer que fue diagnosticada hace 12 años. Ella es totalmente autoválida, tiene una conversación, por supuesto que siempre estamos sobre lo mismo, es como que no conversamos nunca, pero ella está muy conectada, todo, y es consciente, porque evidentemente se lo recuerdan permanentemente, que tiene Alzheimer. Pero yo la noto muy angustiada, y también al hijo, que no, a mí me da la impresión, ¿no? Por eso pregunto, si es necesario que esta señora descanse, porque ella se siente cansada, ella vomita porque le dan medicamentos, y él quiere que la lleve a caminar, y él quiere que le haga esto, es como, a mí me da la impresión de que él hace una negación de la situación, y es forzar demasiado a la señora. A ver, Ella aquí... en Sí, principio, Victoria, y tomarlo con todo el cuidado porque no conozco la situación. sí, Lo que sí, me parece percibir es que sí, hay una exigencia hacia sí, hacia la persona que estás acompañando. Esto es muy frecuente y esa sí, exigencia a veces viene de una dificultad para aceptar los límites sí, o para brindar lo que la persona necesita en tiempo y forma, digamos, y entonces recién ahí, cuando se genera un estado de bienestar, ahí plantearse, bueno, ¿qué metas podríamos plantearnos que sean válidas y posibles, tanto para la persona como para el familiar, o en este caso para vos que sos la y cuidadora, para para mí que también, todos, porque, claro, para que todos estén en yo bienestar. lo encararía de otra manera, por eso digo, ¿no? Si tendrá algo que ver con esto de insistir Puede ser. en, Puede ser, Victoria, es y probable. distraer también, ¿no es cierto? Sí, Distraer al sí. paciente, que no sé, que esté activa, ella no come, ella vomita, bajó 3 kilos de peso, y qué sé yo, y que quiere que camine, que camine, que camine. Y la verdad que no sé por momentos cómo manejarlo, La porque me pregunta parece que no sería, estamos dando en la claro, forma que ella claro, necesita. sí. La pregunta sería de qué, justamente lo que acabas de decir, la pregunta sería de quién es la necesidad. ¿Quién necesita Sí, caminar y quién necesita que ella camine? Cuando claro, el enfoque está orientado en las necesidades de la persona, cambia la perspectiva. Es un claro, camino y que puede sí, ser doloroso para el familiar, pero claro, en última instancia, va a ser el adecuado a las posibilidades y va a aflojar esa tensión de frustración, de enojo, de disgusto, porque se pretende lo que no se puede. claro. Sí. Bueno, Gracias gracias. por tu pregunta, Victoria. No, por nada, hasta luego. Seguimos, Sebastián, vos A guíame. ver, sí, yo fui tomando algunos comentarios del chat. Preguntan si Sí, hay algún libro de Naomi Feil. sí. Naomi escribió varios libros, lamentablemente están todos en inglés y solo uno está traducido a nuestro idioma. Fue traducido en España, no en Argentina, y corresponde a la tercera edición del libro en inglés. Hay posteriores ediciones que no han sido traducidas y se llama Validación el libro. Quienes de ustedes manejan inglés, les recomiendo mucho entrar a la página web del Validation Training Institute. Ahí tienen material, tienen entrevistas. Los libros, quienes manejan compra electrónica, los pueden comprar por Amazon en inglés. En nuestra página del Faro hay algún material
y en las clases que damos tenemos todo el material traducido que el Instituto de Validación nos fue proporcionando para los alumnos que cursan estos entrenamientos con nosotros. Es cuestión de tiempo. Somos los primeros en Latinoamérica que estamos enseñando validación, así que estamos andando un camino que esperamos de a poquito nos vaya dando todo el material disponible. Así es. Bien. A ver si aparece alguna otra consulta. María Magdalena Duarte, no sé si querés habilitarte el audio. Todavía no lo tenés Todavía no habilitado, lograste María habilitarte, Magdalena. y preguntaron si Ahí tenía está. costo o era gratuito el curso. Bueno, eso pueden averiguar después Sí, tiene directamente. un costo, sí, se contactan, les damos toda la información. Ok. María Magdalena, ahora sí. Sí, yo tengo entendido que la demencia puede ser de largo plazo o a corto plazo. Puede durar un día, 3 días, porque mi mamá la ha padecido, y yo también, por un lado, estudié Alzheimer y demencias, y otras demencias. Entonces, por eso veo que la chica está muy angustiada por la señora que tiene el Alzheimer. El Alzheimer está el tipo 1, 2 y 3. El 1 todavía está muy consciente, unas pequeñas empieza con pérdidas de memorias, el segundo ya está bastante perdida, en el momento que encuentra las cosas vuelve a perder y vuelve a buscar continuamente, y la tercera viene a ser que ya se olvida de los hijos, de la familia. Ya Estás están describiendo los conectados. estadios, estás describiendo Claro, los estadios de sí, desarrollo. claro. Sí, Y sí. puede ser que una persona con demencia puede vivir 10 a 20 años tranquilamente. Sí, en general se hace una distinción, esto es para Sí. todos. El Alzheimer de aparición temprana, que es alrededor de los 70, el Alzheimer de aparición tardía, que es después de los 80, y hay un Alzheimer de origen genético que puede aparecer incluso a los 50 años. Tienen características Obvio. similares Sí. y a la vez específicas. ¿Tenías alguna pregunta, María Magdalena? No, por ahora no. Muy buena Gracias. la clase. Yo grabé toda, hasta eso grabé con otro celular que siempre uso para eso, porque me interesa mucho más esto. Siempre, en cada clase siempre se aprende algo nuevo. Muchísimas Siempre. gracias. Gracias Así por que estar hoy aquí. se le agradezco de todo corazón. Gracias. En otra pregunta, otro comentario, Viviana, hacía referencia a la gente que tiene alguna dificultad a nivel sensorial, cómo afectaba eso el método, si hay alguna implicación en la utilización del método con estas personas con mayor deterioro visual o auditivo, si hay una No, adaptación. esencialmente no hay una dificultad, es aplicable, adaptable, porque allí donde no hay visión se puede implementar el contacto, la música, allí donde no hay audición, que muchas veces sucede, se puede implementar el contacto también, diferentes tipos de contacto. Siempre es aplicable, validación, hasta el último momento. Sí. Bien, podemos dar lugar a un par de preguntas más y después vamos ya a ir cerrando la actividad. Luis, ¿querés habilitarte el audio? Luis Hernández. Hola, gracias. Primero felicitarlo porque la charla fue muy motivadora. Gracias. Y eso me trasladó a cuando tenía 15 años en Venezuela. Soy venezolano porque mi abuela tuvo Alzheimer y yo cuando tenía 15 años iba 2 veces por semana a su casa. No sabía de este método, pero eso me hizo recordar que a ella le gustaba bailar. Y cuando yo llegaba, ponía un vals, yo la ayudaba a levantar y bailábamos. Al principio, le gustaba sembrar plantas. Entonces sembrábamos plantas porque me decía, sembramos las flores. Yo le decía, claro, abuela, vamos a sembrar. Tenía 2 o 3 macetas y sembrábamos la misma, pero eso la tranquilizaba. Sí. Y bailar la tranquilizaba. Después fue agudizándose un poco más hasta que ya el nivel de conciencia fue disminuyendo. Pero yo soy de los que siempre he dicho que aunque el nivel de conciencia sea muy poco y lo cognitivo se haya disminuido, siempre hay conexiones que permiten enlazarte al mundo. Y este método hace eso.
que conecte al paciente al mundo real. Ahora, yo estudié biología en Venezuela, soy un inmigrante, como muchos venezolanos acá en Argentina. Trabajo los viernes con un señor que tiene demencia, es joven, pero tiene mucha adicción al cigarrillo, me pide mucho cigarrillo. Quiero fumar. Los hijos no permiten que fume sino algunos cigarrillos al día porque no le hace bien. Entonces yo, como decía que uno no puede mentirle, porque no es ético, pero en este caso yo no puedo darle el cigarrillo, yo tengo que distraerlo de la realidad porque es otra cosa, ¿no? Entonces Sí, quisiera tener una orientación, cómo ayudarlo. lo que podrías hacer, Luis, y también, como comenté antes, tomarlo como una sugerencia, porque vos sos el que conoce a la persona. Lo que te sugiero es que trates de detectar el estado emocional en el momento en que él reclama ese cigarrillo, y en la medida de lo posible, a menos que veas que se desorganiza, iniciar y sostener una conversación sobre lo que le está pasando, sobre lo que siente, sobre lo que vive en ese momento. Que te cuente acerca de cuándo fumó por primera vez. Convertí el cigarrillo en un tema de conversación. ¿Sí? Convertí el cigarrillo en una posibilidad de conexión entre ustedes. Y después fíjate qué sucede. Y ya que hablaste del baile, te recomiendo y les recomiendo a todos, Paco Mora, un bailarín flamenco español, se grabó a sí mismo muchísimos videos en diálogo con su madre con Alzheimer. Es imperdible, maravilloso el trabajo que hizo este hombre en conversaciones con su madre, que por momentos lo reconoce y por momentos no. Hicieron un espectáculo teatral que creo que se llama En mis zapatos, si no me equivoco, o En sus zapatos, sobre el flamenco. Muy recomendable, a través de la música y el baile. Gracias, Luis. Gracias a vos. Vamos a una consulta más de Mari Carmen Macías. Sí, muchas gracias. Bueno, obviamente también agradecer muchísimo por la plática. Yo estoy aquí desde España escuchándolos. Maravilloso. Y pues obviamente a mí, yo soy médico y trabajo en una residencia, y yo lo que quería preguntar era que lo que yo entiendo por esta técnica, que la verdad estoy muy interesada, y si podría ser, yo voy a hacer las primeras, voy a mandar un correo para saber cómo hacer la capacitación. Pero quisiera saber cómo hacer para conocer más, porque todos los casos que han dicho son de gente que pues conocen a las personas, pero aquí en la residencia llega gente que llega ya con demencia muy avanzada y que no sabemos mucho al respecto. Son gente que desgraciadamente es abandonada en la calle, y no sabemos exactamente cómo crear esa conexión, cómo llegar a esa persona, porque ya está muy deteriorada y no puedes reconstruir su biografía, no tienes con quién consultar. Exactamente, entonces cuesta mucho trabajo, y vienen aparte pues muy agresivos en ciertos sentidos, o sea, no les gusta que los toquen, se ponen muy a la defensiva de cualquier contacto, como que sienten que van a ser, como que van a recibir algún daño. Van a ser dañados. Es que probablemente hayan sido ya dañados, probablemente tengan memorias emocionales de haber sido violentados, vulnerados, y por supuesto estén defendiéndose. Lo que yo te diría es que son situaciones a prueba y error, haciendo un acercamiento muy, muy, muy suave, muy gradual, usando música, usando la palabra mínimamente, hasta ver qué funciona. Algo va a funcionar, no tengo duda. Hay que tener mucha paciencia, hacerlo varias veces por día hasta encontrar esa pista que te la va a dar la persona, porque te va a mirar, vas a decir una palabra y vas a ver que ante esa palabra hay una reacción diferente, un movimiento de los brazos, un movimiento de las piernas, pequeñas señales, darle valor a lo pequeño, al pequeñito avance, y de a poquito construir desde ahí. Es el mejor camino. Sí. Pues muchas gracias. Gracias, Mari Carmen. Bueno, vamos a ir cerrando, sí, tenemos que ir cerrando este espacio de capacitación. Agradecer a Viviana Vilesker, que realmente ha sido muy clara, muy generosa con todos los conceptos que nos ha transmitido.
Y agradecerles a ustedes que nos han seguido durante todo el encuentro en diferentes lugares. Y bueno, esperemos poder tener otros momentos para poder encontrarnos en futuras capacitaciones. Esta capacitación fue grabada, así que va a ser enviada a todos ustedes y a todas las personas que se habían anotado para esta actividad. Así que nos despedimos, les mandamos un fuerte abrazo a todos y a todas. Y muchas gracias a todos, gracias Sebastián, gracias a todos, hasta otro momento. Realmente agradecida. Adiós. Gracias. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the